Señor, gracias. Otra vez una noche bien tranquila aquí en el auditorio. Y Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos escuchar de tu palabra. Señor, queremos empezar esto con la expectativa de lo que tú tienes, lo que tú quieres hacer. Entonces aquí estamos. Glorifique a Jesucristo en medio de nosotros, aquí en el auditorio y todos en casa, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. En nubes llegará. Nubes llegará, el reino se inclinará.
es para ti, mi adoración son para ti. Todos mis sueños para ti, cada canción, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno, Dios, solo tú, es para ti todo lo que me has dado, para ti mi devoción son para ti, todos mis pensamientos para ti, mi corazón, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno, Dios, solo tú, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno, Dios, solo tú, y su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, es mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad.
vamos a decir que tu nombre. Que tu nombre es exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre es exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre es exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre es exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que así sea, Señor. Y gracias. Gracias por escogernos, perfeccionarnos en tus ojos, justificarnos. Que cuando nos ves, ves a Jesucristo. Somos tus amigos, somos tus amados. Y Señor, toda la gloria es tuya. Y que tu nombre sea exaltado por lo que has hecho y lo que estás haciendo en nosotros. En Jesús oramos. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Algo que es importante entender también cuando leemos el Evangelio de Juan es que Juan comienza con Jesús como adulto, por ejemplo, igual el Evangelio de Marcos lo hace, pero Juan como que comienza casi como Jesús ya como una persona importante. Hay cierta fama, empezamos luego con Nicodemo, que pues hace señales y sabemos que eres profeta. Entonces, como que hace muy acelerado desde que Jesús es bautizado y presentado por Juan el Bautista en público, pues este es el Cordero de Dios. Que Jesús ya es un personaje. En capítulo 6 lo que estamos viendo es Jesús en capítulo 5 pues pasa por el estanque de Betesda, los enfermos alrededor esperando que se mueva el agua y que haya un milagro, y Jesús atraviesa esa zona. Fuera del templo hay una entrada por donde metían los borregos. Entonces como que Jesús podía hacer eso, pero en capítulo 6 como que ya sube a otro nivel en la cuestión de fama y la presión pública de ser ese personaje que querían. Entonces, y termina esta parte que lo querían hacer rey a la fuerza. Entonces igual nos hace pensar, ¿cómo? O sea, si nosotros desde acá estamos entendiendo por qué vino, y que simplemente ser un rey, o sea, en una cuestión política, temporal, terrestre, o sea que sería muy limitado. Y también no podría él realizar por qué vino. Entonces, pues vamos a dar lectura aquí en capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, después de la confrontación, después de sanar al paralítico y la gente como que pues realmente ya dinos claramente y eso como que había momentos en que ya querían como claridad. Y Jesús lo está diciendo claramente, pero lo que pasa es, si tú traías la foto así como detective, ¿no? Que la persona que busco se viste así, tiene este color de pelo y esta estatura, y la persona viene no como tú esperabas, hay un problema. Podría pasar frente a ti y simplemente porque estás buscando otro perfil, otra apariencia, no lo ves y no lo percibes. Entonces, en diferentes momentos están chocando con la diferencia entre su concepto tradicional, casi supersticioso acerca del Mesías y la realidad que aquí viene Jesús caminando por la calle, sanando enfermos y hoy pues multiplicando pan. Entonces después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Entonces estuvo en Jerusalén, lo de capítulo 5 fue en el estanque de Betesda, 5 pórticos fuera de la puerta de las ovejas que da entrada a la plaza del templo.
Entonces fue al otro lado del mar de Galilea. Entonces al lado norte, al lado de Capernaum, por ejemplo, Bethsaida, el mar de Galilea, el de Tiberias. Y Tiberias era y es hoy una ciudad que pusieron por el nombre del emperador en un momento. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, algo que podemos aquí insertar es que también en este lapso, y lo puedes ver, ¿por qué no volteamos nuestras Biblias a Mateo 14? Y Mateo, Marcos y Lucas mencionan eventos que suceden justo con eso y nos ayuda, yo creo, a ubicarlo un poco mejor. Mateo 14. Esto termina la parte en Mateo, en que Jesús estaba dando su ciclo de enseñanzas por parábolas, y capítulo 14 es Herodes es tetrarca, o sea, está sobre Judá y parte de Galilea. Entonces oyó la fama de Jesús y él está diciendo, es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Entonces aquí Mateo inserta la explicación que para entonces Herodes había decapitado a Juan y nos dice todo cómo estuvo. Ya en versículo 13, se apartó, oyendo esto de Juan el Bautista, que lo decapitó Herodes. Entonces se fue al otro lado del mar de Galilea, al lado norte del mar de Galilea. Entonces se fue en una barca, la gente le siguió. Entonces eso te ayuda a entender un poco también. Y ahora si vamos a Marcos capítulo 6, Marcos menciona esto también, él incluye datos muy parecidos y en cada uno de estos nos da otra cámara y nos ayuda a verlo en 4D. Entonces Marcos 6 comienza con Jesús en Nazaret, como pasó al final de Mateo 13. Y aquí Marcos incluye en versículo 7 que Jesús llama a los 12, entre todos sus discípulos, los 12 que tenían que estar con él día y noche, por decir. Entonces llama a los 12, les envía y les da autoridad y les envía a predicar, a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y tenían que ir sin nada en las manos y esperar que Dios proveyera. Entonces realmente Él les está dando como una práctica que ellos pueden implementar lo que han estado aprendiendo de Él en cuanto a enseñanza, en cuanto a señales y autoridad y demás, y milagros y todo. Entonces regresan y le cuentan todo esto a Jesús. Y luego versículo 14, la fama de Jesús. Entonces estamos como en el arco del ministerio de Jesús, estamos en la parte más alta, o sea que como que ya todo el mundo sabe algo acerca de Jesús, pero al mismo tiempo tienen que definir, o sea, tienen que ir a escucharle para ya resolver eso. Y Herodes al final escucha a Jesús, bueno, no escucha a Jesús, le hace preguntas, le pide una señal y Jesús ni le contesta, o sea, no le da ni un minuto y se queda en silencio en casa de Herodes y lo regresa a Pilato. Entonces, y de ahí vamos a versículo 30, la alimentación de los 5,000 en Marcos. Entonces aquí incluye la misión de los 12 discípulos. Y ahora vamos a Lucas capítulo 9. Entonces comienza con la misión de los 12 discípulos. Les dio poder y autoridad, la muerte de Juan el Bautista, versículo 7, la alimentación de los 5,000. Entonces, y vas viendo esto y ve lo que pasa al final de esta parte, en versículo 18, en Lucas 9. Comieron, o sea, esos de la alimentación milagrosa de los 5,000, recogieron los pedazos y se saciaron los discípulos, los 12 discípulos. Entonces, realmente lo que les estaba dando, y ya cuando llegamos a Juan vamos a ver, les está dando como una extensión a la práctica,
a poner en práctica lo que les ha demostrado y enseñado, y ahora les está dando una extensión sobre eso todavía. Y dice, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y eso también lo encuentras en Mateo 16. Entonces simplemente como para ir viendo, y en diferentes evangelios toma más tiempo o nos da más información alrededor de algún encuentro o acontecimiento o una enseñanza de Jesús, y algunos simplemente lo brincan y ni lo incluyen. Entonces de ahí la transfiguración, igual en Mateo 16, 17 va sucediendo eso. Ahora, regresamos a Juan capítulo 6, pero ya estamos como entendiendo qué está pasando. La gente, ¿qué dice de mí? Y dice, no, pues esto, de esto. O sea, Herodes pensando, pues ha de ser Juan Bautista que resucitó porque yo lo decapité. O ha de ser Jeremías o Elías o algún profeta. Entonces la gente está con una expectativa, pero no pueden resolver. Ahora, diríamos nosotros, ¿por qué no lo pueden resolver? O sea, sabemos nosotros desde Navidad que nació en Belén y lo acostó en un pesebre, así es que pues es el Salvador del mundo, ¿no? Pero ellos no tenían todos los datos y ni siquiera nosotros tendríamos todo eso, porque, o sea, nosotros empezamos desde que ya sucedió todo, o sea, estamos de este lado de la historia. Ellos están sumergidos en una cultura de una combinación de una expectativa política militar en cuanto al Mesías, y también una esperanza de la resurrección, o sea, algo muy espiritual acerca de la nación de Israel, y también mucha superstición. Entonces tenemos, por ejemplo, en Hechos, cuando están en Éfeso, que unos hijos de un sacerdote, familiar de Anás y Caifás, unos hijos de él andaban como itinerantes echando fuera demonios. Era como, pues era forma de vivir y era un negocio para ellos. Entonces sacaban demonios de la gente. Entonces, pero como en Éfeso hubo una fama ya para el evangelio, entonces dicen, entonces te adjuro por el Jesús que Pablo predica. Entonces nada más estaban usando como contraseñas y palabras mágicas, y eran sacerdotes levíticos. Entonces necesitas ver qué nivel de ignorancia los encargados de las escrituras y las promesas de Dios para Israel, a qué nivel de ignorancia y superstición traían. Y esos son los que van a enseñar al pueblo. Entonces, o sea, ¿qué sería entonces? Y Jesús enseñando, muchas cosas se aclaraban, muchas cosas se despejaban, y por eso Pedro pudo decir así, eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, Mateo 16. O sea, y Jesús dice, eso es una bendición para ti, eso es una felicidad para ti, Pedro, porque carne y sangre no te revelaron eso. Entonces, para nosotros tenemos que extraer algo de ahí. El Evangelio de Juan es súper accesible y al mismo tiempo es muy, muy profundo. Y cada vuelta que paso por el Evangelio de Juan me quedo así, como que ¿a poco no vi eso? ¿A poco? O sea, lo he leído, lo he memorizado, he hecho todo eso, y de repente como que me llega con un aroma totalmente nuevo y fresco. Entonces, algo que necesitamos ver con eso es las cosas, las verdades espirituales que realmente cambiarán y transformarán nuestra vida. Dios las revela. Dice, carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces todo lo que Jesús vino a hacer era dar a conocer el Padre. Entonces Él viene a dar a conocer al Padre, pero el Padre está dando a conocer que es su Hijo, desde en el río Jordán. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los milagros y todas las cosas, hasta por fin su resurrección, era evidencia que quién es este hombre, Jesús de Nazaret. Ok, entonces fue al otro lado de Mar de Galilea, el de Tiberias,
Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahora, le están siguiendo porque esperan ver algún milagro. Ahora, piensa lo que sería eso. Es exactamente el opuesto a lo que estamos viviendo en la pandemia y confinamiento y cuarentena y encerrados y no toques y no te acerques y no saludes y todo lo demás. Aquí es un apretón de gente, ¿okay? Piensa en todo eso, lo que es, o sea, la multitud y sin pena y sin nada que hacer. O sea, piensa lo que esto significa también, que no tienen nada que hacer. Y ¿por qué están siguiendo a Jesús? Porque no tienen otra cosa que hacer, pero hay un enorme vacío en cada uno de ellos que superstición, tradición, religión, alguna filosofía, alguna magia, alguna cosa que han podido utilizar en su vida, realmente les ha dejado sin timón y sin dirección en su vida y huecos, vacíos. Entonces están siguiendo a Jesús buscando ver un milagro. Es como cuando estás simplemente surfeando con tu cable o tu satélite y ahí estás con el control, canal tras canal, tras canal y tras canal. Me acuerdo mi suegro ponía fútbol y está en francés o era de Brasil y me decía que yo tradujera y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Entonces así, y o sea, de puro alcohol y aburrimiento así, con 999 canales, vacío, hueco, sin propósito, sin rumbo en su vida, nomás esperando el día que sigue. Entonces así, surfeando. Entonces imagina lo que sería llegar Jesús y ahora es real, es sólido. No es un rumor cuando está frente a ti, pero no tienen como un marco de información como para decir, es el hijo de David, es el descendiente de David, el profeta Isaías dice Jeremías dice Moisés dijo así, Daniel dijo esto, y eso nos va a volar el techo en unos días más cuando en la Pascua es crucificado. Entonces están así, no saben qué pensar y carecen de información. Y tú dirías, ¿cómo es posible que una nación que tienen como 500 años de tener la costumbre de reunirse cada sábado a estudiar las Escrituras? Imagínate. Entonces, el fondo cultural de conocimiento bíblico debía de ser así. O sea, una cosa que no pueden tomar 3 pasos sin decir versículos de memoria y exposición y explicación y todo eso. ¿Cómo es que la gente estaba tan ignorante? Entonces entendemos la confrontación entre Jesús y los encargados de explicar y exponer las Escrituras, porque Él venía así. Y literal como hace con el pan, que simplemente le dan esto y lo multiplica y todos quedan saciados, lo hacía con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y obviamente pues ya te quitó tu chamba. O sea, la gente se está dando cuenta, si Él está llevando el pecado del mundo, ¿por qué necesito estar con todos los rollos en el templo y el altar y el levita y traer mi borrego y todo eso? ¿Qué necesidad? Y se ve en la epístola a los hebreos que los cristianos judíos, o sea, los nuevos creyentes bajo persecución en Jerusalén y Judea, ellos estaban con eso como que queriendo llegar a un término de armonía y paz con el sistema y todavía caminar con Cristo. Y había obviamente dificultad en eso. Entonces, alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y pobre Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y en otra parte está diciendo, ya despídelos para que vayan a comer. O sea, aquí no hay nada. Y otro nomás dice, ¿tú crees que en Capernaum hay pan para esta gente? O sea, 5,000 hombres, más todo lo que traen consigo, sus familias, etcétera. Entonces, imagínate.
O sea, ¿de dónde? O sea, no hay eso ni en Capernaum ni en Bethsaida. O sea, en todas las comunidades alrededor no hay, a ningún precio. Pero entonces, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Me encanta Felipe. No sé de dónde sacó esa cifra. 200, un denario es el salario mínimo de un día. Entonces, 200 días de salario mínimo, pues podríamos hacer un cálculo y convertir eso en teleras o bolillos o pan árabe o lo que tú quieras, o tortilla así de máquina. Pero no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahí queda con Felipe. Pues no. Uno de sus discípulos, Andrés también me encanta, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, un pan de cebada, muchas veces te ponen las fotos, como como unas sardinas secas, sería más grande el pez seco, sería un pez seco. Entonces, los panes de cebada serían más bien como nosotros conocemos, como si fuera una galleta de avena, pero no dulce, ¿ok? Con aceite, cebada molida, un poco de aceite y tostado así. Entonces, y tú dirías, ¿con eso? Sí, con eso. Y ya estabas pensando tú, unos panes árabes, harina blanca, no había tal cosa. Entonces, algo así como cojín en tu boca, no. Entonces es algo muy, muy humilde y sencillo lo que Andrés comenta. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces lo que yo veo aquí es tenemos 2, que en cada encuentro, en cada diálogo, en cada controversia, siempre 2 de estos están presentes en alguna forma. Tú y yo ambas figuras hemos tomado, que tenemos a Felipe, que es el pesimista. Dice, no, ni 200 denarios, o sea, otra vez, ¿de dónde saca la cifra de ni 200 denarios de pan bastarían? Ni para un poco. O sea, realmente eso fue una mala decisión, venir aquí a este cerro, fue una mala decisión no despedir a la gente cuando estábamos en la ciudad, fue una mala decisión, o sea, y ellos apenas, checa esto, como ya cotejamos en los otros 3 evangelios, apenas llegaron de echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el reino de Dios. Y aquí está, no. Y Andrés dice, bueno, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, pero ¿qué es eso para tanto? O sea que, ¿por qué? El pesimista ve lo que no hay. O sea, él te dice que cuán vacío, medio vacío está el vaso. Y el optimista te dice que está medio lleno. ¿Ok? Eso siempre damos las definiciones. Entonces, Andrés ve la insuficiencia, pero lo que sí hay. Y Felipe ve la enormidad de la multitud frente a nada que tienen, o sea que realmente no tienen nada. Y probablemente Pedro ya está negociando con el muchacho, ¿no? y pues esto para ti, el otro yo te regalo mi gorro. Y que dice Cristo vive. O sea, ya están con eso, o sea, porque no hay para los 12. Okay. No hay para comer para los 12 y Jesús. El muchacho tiene para que él coma y la multitud no trajo nada. Entonces dices, qué falta de organización. Eso es Jaime, ya diciendo. Aquí no, como que alguien no pensó. Teníamos que haber pensado antes, teníamos que anticipar esto. No repartiendo culpas, pero simplemente diciendo algo que desinfla a todos. Ya. Pues sí, no hubo organización, pero eso fue desde antier, Jaime. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces están así y ahora dice que Jesús lo dijo para probarles. O sea, está haciendo algo. Él a propósito dejó que la multitud le siguiera hasta fuera de la ciudad a un cerro, donde ahora sí no podemos decir que no pasó Dios porque ahí está Jesús. Entonces, pero están así, o sea, no es el momento, y ya está declinando el día, ya tienen que irse y dice, no, y espera,
¿Dónde van a dormir? O sea, toda la logística. O sea, si estuviera Bruno entre los 12 discípulos, ya estaría sacando humo de la cabeza, tratando de arreglar la logística. Y aquí estacionamiento, y aquí pueden atar sus camellos. Los que traen, aquí van los burros, porque como que no se llevan. Y aquí va su ficha. Y así, entonces, así grafitean un número en el costado del burro y te dan tu ficha. Y así, entonces, pues, Maestro Jesús, ya está el parking. Entonces, o sea, ya toda la logística de lo que sería esto. 5,000 personas. O sea, que es un código postal que llegó al campo. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Pero imagínate lo que es caminar 12 hombres entre 5,000 con una canasta, más, y dicen shalom, dicen gracias, dicen, a ver, no tendrá más pescado, otro pancito, oiga, nadie trajo salsa Valentina, y ahí empieza toda entre 5,000 personas. O sea, trata de imaginar lo que es esto, y no tienes que pensar que ahí están todos así como anonadados por reverencia y asombro ante un milagro. Tenían hambre y como es el ser humano, pues van a conseguir para comer. Y les están regalando. Entonces tú dime cómo es cuando están regalando así. Entonces ahí están y los empujones y esto, y como que estirando la virtud y nobleza y bondad de los 12. Y ellos, o sea, al mismo tiempo, ¿te acuerdas en capítulo 2, el primer milagro, cambiar el agua en vino? Y los que servían, los que llenaron de agua las tinajas y sacaron y ya era vino, ellos presenciaron el milagro. Y lo único que pudieron decir es, llenamos esto de agua. Cuando busqué un cantarito o una jarra para sacar, ya era vino. Pues, ¿cómo? Eso es todo lo que sé. Le eché agua y la saqué vino. Y Jesús dijo qué hacer. Entonces como que supieron atribuirle a Jesús el milagro. Aquí ya es más sin duda lo que está pasando. Pero ¿cómo sería que, 2 pececillos, que vamos a decir que es como una clayuda, pero de pescado, y 5 como galletas así, no dulces, como de esos orgánicos que te venden así de amaranto y todo eso, que es muy nutritivo, pero no es un placer. O sea, es simplemente es crujiente y es nutritivo y todo eso. Entonces empiezan, Jesús lo recibe de ellos, tienen que decir qué hay. Entonces el pesimista tiene algo que decir. No alcanza, fue muy mala idea todo, eso es una locura. Y necesitas al pesimista para que él ponga como que los parámetros de locura para que veamos que la grandeza del milagro. Y necesitas al optimista para que le den una cachetada con su optimismo, porque su optimismo no sirvió de nada tampoco. O sea, el optimismo de Andrés no produjo un milagro, produjo otra crisis. Nada más, que quién le va a quitar el lunch al niño. Pues es otra crisis. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y Pedro ya le está quitando la mitad o uno de ellos y así. Y a lo mejor hasta Andrés dice, mi carnal está haciendo su propia operación aquí, entonces yo voy a intervenir, pero hacerlo indirectamente diciendo. Entonces todos se voltean y Pedro, y está dispuesto a compartir. Entonces ya están con eso. El pesimista, lo que no hay y no basta, y el optimista, lo que sí hay, y qué bueno, un muchacho, no uno de los ancianos, no uno de los eruditos, y por seguro, no uno de los 12, un niño trajo su lunch. Más bien su mamá dice, ¿a dónde van? Pues estamos siguiendo a Jesús.
ya he visto a dónde va caminando este hombre, entonces a ver, llévate esto. Entonces vino según preparado uno, que eso es positivo, eso es bueno. Pero al tercero vemos en versículo 10 a Jesús como realista. Y creo es importante para nosotros ver que Dios es el ultra realista. Y luego cambia el agua en vino. Pero necesita que vayan cuántas veces al pozo a llenar jarras de agua para llenar las tinajas de piedra de agua. O sea, necesitan contar los litros de agua, cuánto cabe en cada uno. Necesitan contar los viajes al pozo y los pasos y cuánto se regó. Necesitan contar los invitados para empezar a distribuir. O sea, todo eso es realismo y es aburrido. Nos encanta mejor la hada madrina así, bibiri babiri bu, y Cenicienta ya está lista. ¿Ok? Ya está, hasta con las uñas y ya. Entonces ya puede ir. Y no cómo se hizo esto, pero como todo el año, eso es el primer milagro de Jesús, cambiar el agua en vino. Todo el año, agua se está cambiando en vino. Está en vides, cambiando agua en jugo de uva. Están ya exprimiendo el jugo de uva y fermentando eso, y en añejo ya es vino. Y es un proceso largo. Y entre mejor el vino, más largo el proceso. Entonces Jesús tomó un proceso que es muy largo y para que sea el buen vino, entonces más largo proceso, y lo cerró en 1 minuto. Tiempo y espacio. Lo que sería ir caminando entre viñedos y cortar uvas y luego exprimir las uvas y luego en barriles y luego todo el proceso. Jesús así cerró todo ese enorme tiempo y espacio así en un parpadeo. ¿Ok? Y ahora con la multiplicación del pan, Dios está multiplicando la cebada todo el año. De un grano de cebada, cuántas hectáreas, cuántas repeticiones de sembrar, cultivar, cosechar y volver a sembrar hasta llenar un costal de cebada, llevar eso a moler y de ahí sacar una medida de harina para hacer 5 panes de harina de cebada. Entonces todo ese proceso, y Jesús en qué campo, en qué rancho, en qué granja, o a lo mejor de la misma familia del muchacho, ¿cómo sabemos? Igual está multiplicando los peces en el agua todo el año. Pero entonces tuvo que cerrar el espacio de que alguien echara la red en el mar de Galilea y sacara peces, y que luego lo secaran, y que en sal y todo eso, y que la mamá del muchacho lo envolviera y dijera, ten, que implica todo lo que es crecer una familia y una mujer con la sabiduría de decir, este niño ya lo conozco, no viene hasta que ya se le acabe todo, entonces le voy a mandar su itacate. Entonces, o sea, viendo todo eso, Jesús lo cerró así. Todo el espacio, toda la distancia, todo el tiempo para que ese proceso se realizara, se cociera, quién hizo el carbón, quién prendió el carbón, quién dio vueltas a los panes en las brasas para por fin dar eso al niño. Todo eso así, en un parpadeo. Y fuera de ahí es totalmente natural. Lo único sobrenatural fue tiempo y espacio. Se cerró a nulo tiempo y nulo espacio, lo que sería traer todo eso al momento. Entonces, ¿qué era difícil para ti? A ver, vamos a decir otra vez. ¿Quién no entiende? ¿Quién no quiere escuchar de Dios? ¿Quién no permite que Dios obre en su vida? ¿Quién no responde a la palabra de Dios? ¿Quién aquí no entiende luego las Escrituras? Y Jesús le dice a Pedro, pues de por sí, Pedro, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. No es un secreto, pero viene de ahí. ¿Ok? Viene de Él. Entonces piensa con todo eso, o sea, lo único ante todos los obstáculos que hay, cuestiones de trabajo, tu negocio, la pandemia, todo esto que pasa así, él ve cuando un virusito está, que alguien estornudó y está así, y tú bien quitado de la pena que por ese momento bajaste tu cubreboca. ¿Ok? Él ve todo ese proceso.
Entonces dice, Lázaro, ven fuera, capítulo 11 aquí. Y Lázaro salió del sepulcro. O sea, piensa, o sea, otra vez, distancia, espacio y tiempo lo puede él convertir en nulo. Menos de cero, o sea, o cero todavía ocupa algo en tus cuentas. O sea, nulo, nada, no, ¿cuál? O sea, no puedes, Jesús, en la entrada triunfal, no puedes meter enfermos aquí a la plaza del templo, es el recinto sagrado. Y Jesús, ¿cuáles enfermos? Ya no hay, todos están sanos. Entonces, él así, eliminando eso. ¿Y qué es lo que tú y yo estamos esperando que Jesús cierre o abra o cambie? Así van a ir caminando los capítulos y va a llegar con el ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que reparar de células en su nervio óptico, en su cerebro, en el ojo mismo? Y no solo eso, no sabe qué está mirando el ciego. O sea, tuvo que como que descargar información a su cerebro para entender lo que está viendo. ¿Okay? O sea, dices, ¿cómo? Sí, porque nació ciego, o sea, nunca ha visto nada. Y una amiga que yo tuve nació ciega, nació con callos sobre sus pupilas, entonces nació ciega. Y eran como cataratas congénitas y así. Entonces, cuando tenía 18 años, ya le operaron, tenía que estar de adulto, le operaron, ya pudo ver y tenía ojos azules y te miraba así. Entonces, siempre tenía pretendientes porque te miraba así. Entonces, dice, ¿le gustó? No, está viendo todo por primera vez. Entonces, vio así un prado en un parque de pasto. Y no quiso caminar sobre eso porque pensaba que le iba a picar los pies, el pasto. No sabía cómo interpretar lo que sus ojos estaban mirando. Entonces el ciego de nacimiento. Y va y lava sus ojos en el estanque y regresa viendo. Pero imagina, por fin vio cómo es esta gallina, siempre que paso por aquí, esta gallina que cuando pone un huevo siempre grita y canta de ese modo, y ahora ya la vi y sé qué color es la gallina. Y vio esto y el cielo, ¿cómo se llama esto? ¿Qué? Cielo. ¿Qué? O sea, eso arriba es el cielo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? O sea, ¿qué nombre tiene para decir color? Es un vocablo para él que nunca ha tenido que decir es rojo, es azul, es blanco, es negro. O sea, nunca ha tenido que usar qué color es. ¿Sí me explicó? Pero como el ciego de nacimiento estamos nosotros. Jesús hace esto frente a nosotros y nos quedamos así. ¿Qué fue eso? Acaba de cerrar tiempo y espacio. Peor que Star Wars. Hiperespacio y naves y todo eso y las estrellas. Zoom más en eso y todo eso. No. Eso es hiperespacio. Eso es hipervelocidad y además es ficticio. Aquí estamos hablando de que el Creador, que es infinito, es infinitamente grande y poderoso y es infinitamente pequeño. Entonces, si por eso está radiación pasando por tu cuerpo todo el tiempo y no te conviertes en un mutante o un X-Men o algo así, pero, o sea, literal, electrones están atravesando tu cuerpo como balas, porque la distancia entre átomos que componen las moléculas, que componen el tejido de tus células y todo eso, el espacio relativo en todo eso, es que si esto fueron partículas, las partes de un átomo alrededor, habría más espacio entre las sillas aquí y todos podríamos pasar entre las sillas sin chocar nada. Pero tú ves así y más con la pandemia más galletudo. Entonces, o sea, tú dices, no, yo soy sólido. No, es tu percepción de eso. Entonces, ¿qué Dios es sólido? Nosotros somos un vapor. Entonces, es que no tenemos palabras para eso y Él dice, por eso, carne y sangre no te revelaron eso sino mi Padre, que yo soy el Cristo. Entonces, o sea, y se quedan así. Y aún así, cuando murió y resucitó, no tenían en dónde encasillar
O sea, ¿dónde archivar el dato? ¿Cómo? ¿Cómo resucitó? Sí, estás loca. Así les decían, estás loca. Alucinaste eso. Yo también lo extraño, pero los muertos no resucitan. ¡Pum! Y ahí está Jesús con ellos. ¡Oh! Sí resucitan. Entonces, con trabajo Jesús convenciéndoles. Y aquí es apenas el comienzo. Entonces imagina, ahí están los discípulos y empieza así con uno de estos de cebada, lo parte y lo empieza a repartir. Toma otro y ya se van ellos llevando su pedacito. ¿Qué hago con eso? Pues sigue repartiendo. Entonces partir y repartir, partir y repartir. Entonces eran en trocitos. ¿En qué tiempo de bocados sirves a 5,000? Terminaron rendidos. O sea, piensa lo que es la acción de seguir haciendo, o sea, ya con sus dedos hinchados. Trozar, dar esto. Así, pescado, así y esto. Más, así. Y seguir dando, y seguir rompiendo, y seguir trozando, y seguir dándole al que tiene hambre hasta que todos están llenos, y recoger lo que sobró. Y llenan 12 canastas los discípulos. Jesús dice, para que no se pierda nada. Ahora, esto siempre a mí, siempre que lo he leído, digo, pues sí, no, pues hay que ser cuidadoso. A ver. Cuidadoso. O sea, hay que ser cuidadoso, es no llevar 5,000 personas al desierto sin comer. ¿Okay? Eso es como sabiduría, eso es prudencia. O sea, hay que como que anticipar necesidades. Entonces, no importa. Jesús dice, no, esto fue intencional. Y si te das cuenta, fue un efecto que hasta resultó ser negativo con la multitud, porque después dice, ustedes me están siguiendo porque ayer llenaron su panza. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, pero sirvió para los discípulos. Pero si te das cuenta, el asombro, o sea, de estar llenando una jarra, vaciarla en el tinajo, ¿y por qué? Pues no sé. Que dijo que llenáramos, o sea, ni les dice, a ver chicos, vamos a hacer un milagro y vamos a armar un equipo. Ustedes van a llenar, ustedes van a hacer esto, ustedes hacen esto. Quiero que ustedes simplemente estén haciendo así, aleluya, aleluya, maranata, maranata. O sea, ustedes aquí como al fondo haciendo como un murmullo y vamos a hacer, no, simplemente llenen esto de agua. Ahora sirvan esto a la gente y es vino. Entonces no les explica. Y si te das cuenta, si Él te explicara todo lo que va a hacer, de por sí te quedas así de idiota y no entiendes nada. O sea, si Jesús hubiera dicho en la boda, vamos a hacer un milagro y llenen así, entonces ellos empiezan a explicarle a Jesús, checa, si no conoces a alguien así. Y ellos habrían sugerido mejor manera. Y si Él dijera todo a nosotros que va a hacer, estaríamos diciendo, pues mejor hazlo así, o no sería mejor en avión, o en tren, o en barco, o en bicicleta. O sea, siempre tendríamos una forma de mejorar y perfeccionar el milagro. Pero, ok, entonces tú haces el milagro, Felipe, tú haces el milagro, Andrés. Ni el pesimista, ni el optimista, y Jesús como realista, cambia la realidad. ¿Te das cuenta? Y tenemos que quedarnos así. Y tan superabundante es la gracia demostrada que sobra para los incrédulos, que eran 12 hombres, para los que no creían, para el optimista y para el pesimista y para sus amigos y todo eso, y para el muchacho que trajo eso. O sea, él comió más de lo que él había traído. Y podemos pararnos a decir, ok, alguien le tiene que dar como material en bruto a Jesús para hacer el milagro. Agua en las tinajas o panes y pececillos. Y dices, cuando Dios habló y dijo, sea la luz, ¿qué fue el material bruto? Él hizo lo material y la energía y átomos y todo eso. Él hizo eso. Y ahora simplemente está juntándolo así.
Entonces, cuando dice la Biblia que Él mide el mar en el hueco de su mano, es poesía. Pero si eres Dios, ¿qué otra forma mejor tendrías de medir el mar? O sea, con metros cúbicos o millones de litros. O sea, esa cifra cambia al diario. Y cuando tú estás midiendo así, con el hueco de tu mano, tú puedes decir, pues así, vamos a hacer una cacerola de arroz. A ver, ayúdenme las que saben. Entonces, así, ¿cuántas medidas de arroz? ¿O mides con una taza? Las que yo conozco hacen así. Esto. Pues, pero es según la mano de cada quien. Sí, ella para hacer una cacerola para 20 personas hace esto, ¿ok? Entonces, y dices, pero es su modo y su arroz sale estupendo. ¿Y le vas a corregir cuando su arroz sale bien? Ahora, Dios mide el mar con el hueco de su mano y mide los cielos así. Aquí son para mí 20 centímetros, para ti probablemente no. A mí me sirve, porque entonces puedo rapidito decir, ok, es 1 metro. Y tú estás así, pues, o estás así, 10 centímetros, así, lo que sea. O sea, le estás midiendo de alguna manera, pero entonces eso es, o sea, ¿quién le va? O sea, Dios, mira, es magnífico, lo puse, ya está en mi celular, es una app. Y haces esto y es láser y te mide distancias así. Y Dios ya viene de regreso caminando sobre tu láser diciéndote que está defectuoso y pagaste de más y es chino y trae un virus que no tienes idea. O sea, ¿qué le enseñas? ¿Cómo le mejoras? ¿Cómo le ayudas a Dios a cerrar tiempo y espacio y producir comida para 5,000 personas? Tardaron más en servirlo que lo que tardó el milagro. Así con el agua en vino. Entonces Lázaro salió más lento del sepulcro, o sea, tardó más en salir vivo, levantarse de donde lo acostaron, todo el lino y todo lo que le envolvieron y así. O sea, tardó más en eso y tratar de entender Lázaro, quién me llamó y qué hago aquí. Tardó más eso que Jesús decir, Lázaro, ven fuera. Pero cerró. Y ahora, ¿qué es el tiempo y espacio cuando levanta un muerto? Ahora sí, ya nos perdimos. Eso no está en el radar. Ok, entonces entre todo eso, ¿quieres seguir como el pesimista, Felipe? Lo que no hay, lo que no va a alcanzar, lo que no se puede hacer, porque yo te puedo hacer una lista. Y quieres seguir como el optimista y siempre estar diciendo, pero con fe sí podemos. Entonces Jesús dice, bueno, tú darles de comer. Y se quedan así. Entonces dice, a ver, trae lo que el muchacho tiene. Y alguien finalmente, pero ¿quién lo puso en manos del muchacho? Jesús, finalmente, que le dio su mamá, una mujer prudente que preparó su lunch y permitió que las redes funcionaran bien ese día y que el pescado no se echara a perder, que lo pudieron secar y salar bien y que la cebada y todo, o sea, todo lo que es el camino de provisión para llegar y tener esto en su mochila, el muchacho. O sea, todo esto lo puso Jesús en manos del muchacho y él lo pone otra vez en manos de Jesús, que da gracias, lo parte y ellos terminan de repartir y alcanza para 5,000 y extras y 12 hombres incrédulos. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y tú dices, pues sí se puede perder porque, pues, o sea, si de 5 panes alimentó eso con una migaja, sí saben el cuento, ¿no? Que iban los discípulos, Jesús dice, no, hoy no lleven nada. Entonces de milagro pues comieron así toda una cena. Entonces
y dicen, no, pues eso está maravilla. Y entonces el día siguiente dice, ahora sí cada quien lleve un poco de pan. Pues ahora sí no va a haber, entonces lo multiplica y comen bien otra vez. Entonces el tercer día dice, entonces ahora sí, cada quien lleve una piedra. Y dicen, ya sé lo que va a hacer, porque me contó en la tentación que el diablo le dijo, convierta estas piedras en pan, ya sé. Entonces que Judas Iscariote trae así semejante piedra nonona, así, y lo anda empujando todo el día, y los demás pues trajeron una piedrita como para ahuyentar un perro, y Jesús multiplicó, convirtió y así, y dicen, no, hoy vamos a usar esto, lo vamos a echar en un estanque de agua para poder que no sea tan honda, y así nos podemos meter y sacar algo. Y así, entonces ahí está Judas con su piedra nonona, y eso, entonces tú dices, me gusta mejor la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero el cuento nos está diciendo algo, que la naturaleza humana siempre piensa rebasarle a Dios y venirle a explicar a Dios qué es lo que va a hacer. Y la tentación que siempre tenemos es esto, explicarle a Dios lo que Él va a hacer. En lugar de cerrar la boca y parar las orejas y abrir los ojos y ver lo que Él va a hacer. Y para eso, como en la boda, estaban llenando las tinajas de agua. Para eso tienes que estar cansado, como venían, cansado, y Jesús dice, ustedes denles de comer. Mira, déjame ahorita marco dominós y seguramente nos van a dar un descuento por número de gente y todo, y cada quien alcance una rebanada si llegan antes de las 10 de la noche. Ya hablé. Y se llama Pepe, el encargado, y él está dispuesto, es simpatizante, etcétera. Siempre tenemos nosotros una forma y sacar así de la manga algo. Y Jesús dice, no, ustedes denles de comer. ¿Con qué? Con lo que tengan. No es suficiente, nunca fue, nunca, aunque tuvieras el granero lleno de costales, nunca fue suficiente, porque no tienes poder sobre el fuego, sobre el crecimiento o sobre la enfermedad. No puedes tú controlar los ratones, nomás los tienes más o menos así. Entonces, todo el ingenio y toda la inteligencia humana nunca ha podido ser suficiente. Por eso estamos así. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que tú puedas. ¿Y qué darle a Dios? Pues lo que tú tengas. Pero finalmente es, ok, ¿y ahora? Pues no, ahora vamos a comer chino. Pero yo quería que multiplicaras otra vez el pan. No, ahora vamos a bendecir el restaurante chino. Pero y entonces lo que pasa con la gente, y los discípulos tenían que ver todo eso. Recibieron, solo por el precio de caminar, recibieron más de lo que habían comido en días. Entonces, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? La gente ya conocía las manos de Jesús, pero no conocían su rostro. ¿Cómo es que él pudo caminar entre ellos para no ser visto y nadie lo detectaba? Pero estaban viendo siempre qué es lo que él me va a dar. Ouch. Pero bueno, eso es lo que nos pasa también. Estamos muy atentos a lo que la mano de Dios va a hacer. Pero si él simplemente dice, ahora me van a obligar, no, yo voy al monte a orar. Fue un día largo y me voy. Y cuando se dan cuenta, no está. Y los discípulos están tan ocupados repartiendo pan y ahora recogiendo lo que sobró, que realmente lo único que quieren es que todos se vayan para allá a calmarse y yo me voy a sentar aquí. Ellos no pudieron comer mientras servían.
no podían sentarse. Entonces fue un día y probablemente noche muy larga. Pero siempre nosotros contamos de eso. Y hay una iglesita, las ruinas de una iglesita cristiana del primer siglo que tiene un mosaico de los panes y los pescados junto al mar de Tiberias, el mar de Galilea. Alguien se acordó. Alguien dijo, aquí fue. Y nosotros estamos así. El tiempo, eso fue hace 2000 años, la distancia, idiomas, entender todo eso y poder decir, y es polvo, y poder decir, este mosaico lo hicieron en el piso de una iglesita cerca al mar de Galilea para recordar lo que pasó alguna vez, y nosotros así. Ni le entiendes la letra en el mosaico, y así, tiempo y espacio, y él lo cierra. Y durante 40 minutos estuvo caminando entre nosotros. Es Jesús. Y nos dio de comer. ¿Oramos? Señor, te damos gracias que no necesitas consejeros y no necesitas quien te apoye, no necesitas quien te anuncie. Y al mismo tiempo el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Simplemente no nos sale bien la cuenta con esos datos. Y me pongo a pensar, Señor, ¿cuántos entre ellos, pensando quizás en los 12, en algún momento entre todo lo que eran los empujones y pidiendo más y corriendo para allá, entre todo eso, alguno de ellos se quedó así, en blanco, tratando de entender qué está pasando? Y te pedimos, Dios, porque en todo lo que es de nuestra vida y lo que nosotros ya sabemos lo que va a suceder mañana y pasado mañana, entre todo eso, Señor, si vinieras a atravesar esto, a decirnos algo diferente, algo fuera de lo típico, fuera de lo planeado, donde no pudiéramos anticiparte con una mejor idea, ¿qué es lo que nos dirías? ¿Qué es lo que nos pondrías a hacer? Y eso alcanzó para un día, para ellos. Y al día siguiente volvieron a tener hambre y lo siguieron. Y aquí nosotros, en los postreros días, y nos volteamos, Señor, y ahí están las multitudes otra vez. Ahora, ¿tú qué dices? Tú eres Jesús de Nazaret. Señor, tú mándanos. Y mientras igual regresamos esta noche a nuestras casas y tenemos que pensar, ¿qué es lo que yo veo tan lejos o tanto en el futuro o el pasado que está fuera de mi alcance? Que tú puedes cerrar esa distancia de tiempo y espacio y hacerlo nulo. En un instante cambiar todo. ¿Qué es? Y lo ponemos ante ti, Señor, para dormir esta noche y decir, ok, esto que yo no tengo la menor idea y no te voy a dar sugerencias, pero ahí está, esto insoluble, imposible para mí, y lo pongo delante de ti. Y me acuesto y en paz dormiré, Señor, porque tú estás conmigo. Y te damos gracias, Señor, esta noche. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Salvador. Entonces envíanos a nuestra casa con paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.